El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió con gobernadores en busca de aliados para su gobierno. Como lo reseña el diario El Universal, Mauricio Macri, el presidente de Argentina, se reunió con los gobernadores de las provincias y el alcalde de la capital, Buenos Aires, con el objetivo de sumar aliados para su programa de gobierno y avanzar en una reforma fiscal federal. El presidente argentino se reunió con los gobernadores de las provincias y los 24 mandatarios provinciales comenzaron a llegar a la quinta presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, pasando el mediodía, y almorzaron con el nuevo mandatario, según explicó la agencia EFE. Hay que esforzarse en ver en qué coincidimos. Esto dijo a los medios el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, antes de la cita. Frigerio afirmó que los mandatarios provinciales de Argentina son socios del gobierno en encontrar soluciones y aseguró que el gobierno del Frente Conservador Cambiemos, la coalición opositora que lidera Mauricio Macri, que lo llevó a la presidencia, quiere cambiar el paradigma de relación con las provincias y construir un país federal entre todos. Entre los temas a abordar destaca una reforma fiscal que garantice más fondos a las provincias, tras el reciente fallo de la Corte Suprema Argentina que ordenó al Estado devolver el 15% de impuestos coparticipables que deduce a las provincias. Esto es algo que voy a explicar detenidamente porque es una situación que hay que tener muy en cuenta para analizar y entender cómo es el sistema de gobierno en uno de los países más importantes, por no decir el más importante junto a Brasil, de América Latina, política y comercialmente hablando, como lo es Argentina. En su fallo, que respondía a un reclamo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, el máximo tribunal argentino subrayó también la necesidad de que se establezca un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la nación argentina y las provincias que garanticen la remisión automática de fondos. Ahora pues, en una nueva era política en la Argentina, Mauricio Macri busca aliados porque tiene un parlamento en contra. Es decir, el actual parlamento argentino está dominado por el antiguo oficialismo, actualmente es la nueva oposición, está dominado por el kirchnerismo, hay mayoría kirchnerista. Con un parlamento en contra, y de hecho sí se puede gobernar con un parlamento en contra, Mauricio Macri necesita aliados que puedan hacer que su fuerza política se incremente y poder contrarrestar las presiones que siempre va a estar ejerciendo el kirchnerismo en el parlamento. Una presión que va a estar basada en, de alguna u otra forma, promulgar leyes que tengan que hacer que Macri se vea obligado a modificar su agenda de gobierno. De alguna u otra forma, él va a tener que entender que el parlamento kirchnerista va a estar orientado hacia la tendencia ideológica que lo identifica. Pero Macri va a tener que saber también cómo acoplarse con ese parlamento y necesita aliados para poder hacer que ese proceso de acoplamiento se dé con el mayor consenso posible que pueda haber entre ambas partes. Lo que sucede es que entre los temas de los más espinosos, los más importantes, está el de la reforma fiscal federal, es decir, que garantice más fondos a las provincias para poder invertir en el gasto público, para poder invertir más en la gente, en los habitantes argentinos. Y el fallo de la Corte Suprema Argentina ordenó al Estado devolver el 15% de impuestos, todos los impuestos que tuvieron que pagar las provincias al Estado tienen que ser devueltos, el 15% de ellos, porque les fue deducido por parte del Estado a las provincias por todo tipo de gastos. Entonces les dedujo esos impuestos y ahora el Estado tiene que devolvérselos en un 15% para que pueda haber un incremento en los fondos de cada provincia y poder tener mayor capital para poder tener un mayor gasto público y de esa manera ir invirtiendo más en los argentinos. De esa forma, Macri quiere un país federal, un país que ya no esté conformado en provincias, sino en estados, un país en el que cada estado sea dependiente de el gobierno central, que no sea un país provincial en el que cada provincia tiene que administrarse únicamente de acuerdo al régimen que mantiene, al régimen político, no, sino un país federal en el que cada estado, como por ejemplo en Venezuela, dependa del gobierno central, pero que haya gobernadores que puedan darle esa autonomía que cada estado requiere, pero sin tener que desprenderse mucho del gobierno central.
Basado en ello, el país federal que desea Macri es un país que muchos argentinos quieren, así como hay otros que no quieren ese país. Lo importante es que esta reforma esté basada en lo siguiente para que pueda arrojar la mayor cantidad de resultados posibles. Una reforma fiscal basada en chequear el origen y el fondo de cada ingreso, ya sea de las exportaciones o de la recaudación fiscal, a través de la presentación de un documento que muestre el origen de esos recursos y también que el gobierno tenga la rendición de cuentas suficiente, lo que se conoce como accountability, para que al pueblo pueda darle y rendirle cuentas con un discurso mensual sobre el estatus de la administración fiscal con estadísticas probadas, ciertas y verídicas, para que el Estado, el país, para que Argentina esté al tanto de cómo se maneja la administración fiscal, un país federal con no provincias sino estados que puedan tener que o puedan también tener un gasto público sin tener que darle o pagarle tantos impuestos al Estado, que paguen menos impuestos para que haya una mayor cantidad de fondos para cada Estado. Actualmente provincias y un país no federal, o mejor dicho, un país federal significaría estar constituido por estados, como por ejemplo en Venezuela.